precisamente a raíz de esto a hablar con el ministro de Salud. El día de hoy nos acompaña el ministro Víctor Zamora aquí en estudios. Muchísimas gracias, ministro, y bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a usted por estar aquí, y yo quisiera tomarme un minuto para extenderle una preocupación. Así como hemos visto en la nota, en realidad, de Melissa, de nuestra compañera, hay un testimonio de lo que está pasando, de las cifras que se están empezando a dar. De hecho, quiero recoger el comentario de la periodista Jacqueline Fox en su cuenta de Twitter, y ella hace un recuento de lo que considera ha sido la jornada más opaca en información el día de ayer. ¿Por qué? El director regional de salud de Lambayeque ha pedido al gobierno central 40 respiradores mecánicos. Empezamos un poco con esa noticia. Luego, la noche del viernes, personal de salud hizo pruebas de descarte en el penal Sarita Colonia del Callao, pues hay 4 reos positivos al COVID-19, un trabajador además penitenciario. Luego, también tenemos la detección de este trabajador del INPE en la Carceleta de Lima, con todo el establecimiento clausurado temporalmente. También fue clausurada la comisaría del Callao el mismo viernes por la noche porque un policía dio positivo al COVID-19. En la comisaría de Tupac Amaru, 6 policías dieron positivo al virus y otros 10 efectivos fueron aislados. El personal fue reemplazado para no cerrar esta instancia. Y en Loreto, el personal de salud pide equipos de protección, indumentaria, camas, personal, máscaras de oxígeno. En fin, no quiero llenarlo de cifras. Luego sigue Cusco, en donde ya solamente les quedan 20 pruebas para realizar diagnóstico. Hospitales de Iquitos, en donde también hay personal hospitalario que ha dado positivo al COVID-19. Entonces es un panorama que la gente dice, se nos está informando los focos de infección, los infectados por día, pero los fallecidos parecen aumentar y hay preocupación, sobre todo en regiones. Ministro, a estos reclamos, ¿qué responderles? Bueno, yo leí ayer el mensaje de Jacqueline Fox, con quien me contacto además frecuentemente, y me llama la atención en el sentido de que califica como opaco, cuando en realidad lo que nosotros no queremos es dar cifras sobre las cuales nosotros como autoridades tengamos que contradecirnos. Recuerden que estamos viviendo una epidemia en curso, y la epidemia no se presenta de manera regular, sino irregular, y se nos presenta en varios lugares al mismo tiempo. Y eso va a seguir sucediendo. Va a seguir apareciendo en todo el país, en distintos lugares. Para poder nosotros dimensionar el tamaño del fenómeno que estamos viviendo en Lambayeque, en Cusco, en Iquitos, o en los penales, o en cualquier lugar, nosotros enviamos grupos para hacer la investigación de campo. Eso lo hacen normalmente epidemiólogos. Van, toman las muestras, llenan las fichas, estas se procesan y se hace una investigación que toma un tiempo, dependiendo de la magnitud del evento, y luego sacamos un reporte. Y en todos los casos se está haciendo la investigación para ver cuál es la magnitud de cada uno de los eventos. Si nosotros saliéramos con información errada, incompleta, podríamos ser acusados de mal informar lo que en realidad es una investigación en curso. Es como si tú estuvieras en una hospitalizada y te estarían haciendo pruebas. Cuando preguntas, o tus familiares preguntan por tu situación, los médicos salen y te dicen, un momentito, estamos esperando los resultados. Un momentito, estamos esperando la prueba de laboratorio de rayos X. Cuando tengamos eso, le vamos a decir. En esa fase estamos. Y van a suceder en todo el país. Creo que de repente también el comentario de falta de, no sé, falta de información, pero este calificativo que ella pone de opaco, también quisiera trasladárselo en cuanto al tema de la capacidad hospitalaria, porque casi esta semana, hace unos días, el presidente muestra una curva, ¿no es cierto?, y muestra un poco la línea que normalmente a nivel mundial se califica como el abastecimiento o la red de salud, ¿no es cierto?, y la idea es que la curva no la sobrepase con picos muy altos, porque podríamos tener ahí graves problemas, ya hablando de la gente que fallece. Muchas personas que llegan ya con insuficiencia respiratoria a fallecer a los hospitales o que ni siquiera llegan. Entonces, la pregunta ahí, ministro, es ¿cómo estamos en lugares en donde solamente quedan 50 pruebas de descarte, por ejemplo? ¿Cómo estamos en nuestra red hospitalaria? Las pruebas no determinan el tratamiento. En otras enfermedades, cuando uno se saca una prueba, es para ver si tú vas a seguir un tratamiento A o un tratamiento B. Cuando en el Perú hemos decidido hacer pruebas, y como en el resto del mundo ha decidido hacer pruebas, primero es para saber si tú tienes el derecho a saber si tienes o no la enfermedad para tomar acción a nivel de la familia. Pero como gobierno nosotros queremos saber cuánta gente y dónde están para poder hacer un bloqueo de que tú ya no contamines a otras personas. Iniciamos con las pruebas moleculares, y las pruebas moleculares son las mejores pruebas que existen en el mercado
cuando se hacen en condiciones normales. Cuando tú vas a una clínica o a un hospital, con todo el tiempo del mundo vas a un laboratorio y te hacen la prueba en condiciones óptimas, esa prueba es excelente. Pero no estamos en condiciones óptimas. La gente sale, como se ha visto en las imágenes, así es. a los domicilios a tomar una prueba que tiene varias fases y varias fallas. Cuando se hace en condiciones de campo, esta prueba baja su eficacia. Conocedores de eso, nosotros compramos 1.400.000 pruebas rápidas, que no son de primera línea, son de segunda línea, pero que usadas en el campo nos permiten saber dónde está el virus. Lo buscamos en una cuadra, por decir, este bloque. Si lo encontramos en este bloque, nos permitiría cerrar toda esta cuadra y no todo Jesús María. Pero para complementar lo que usted me dice, eso no quiere decir que esas personas van a pasar a tratamiento. Ya se ha designado de que las personas cumplan cuarentena en sus casas, sobre todo si no tienen síntomas que ameriten ser Claro, trasladados. cuando una persona es positiva, tiene 3 rutas. Si no tienes positiva sin síntomas mayores, te quedas en la casa encerrado, porque tú estás contaminando. Te quedas en la casa encerrado. Segundo, tienes síntomas que ameritan hospitalización. Entonces se te pone en un hospital, en un lugar aislado. En ese segundo escenario, ¿se está dando abasto la red hospitalaria? En Lima, sí. Nosotros hemos montado 2 torres de los Panamericanos para poner a esos pacientes que necesitan o aislamiento, porque están solos, porque no tienen quien los cuide y necesitan estar aislados, más los hospitalizados que necesitan algún cuidado. Y lo tercero, y en todas las regiones se han identificado esas áreas. En algunos casos es un estadio, en otros casos es un colegio, en otros lugares es un hospital que han desalojado de pacientes crónicos. Cada región tiene su propia estrategia. En tercer lugar, los pacientes que necesitan cuidados intensivos. ¿No? Ahí el presidente ha explicado lo que nosotros hemos venido trabajando como proyección. Nosotros en este momento hemos definido un número determinado de unidades de cuidados intensivos que van a ser usados para COVID, pero a medida que progrese la epidemia, vamos a tener que poner más camas de unidades de cuidados intensivos a disponibilidad de las personas. Estamos en un momento, y yo lo he leído en algunas redes sociales, estamos en ese escenario que ya han reportado países como España, en el cual tenemos que elegir a quién salvar. Yo sé que suena tremendo, suena incluso hasta frío, pero es una pregunta que la gente amerita o merece saber. No estamos en ese momento y esperamos no llegar en ese momento. Esa es la razón por la cual se han tomado estas medidas de extender el periodo de aislamiento y distanciamiento social. Nuestro sistema de salud es un sistema, como lo sabemos, con deficiencias históricas. Es pequeño, es limitado en su capacidad. Te pongo un ejemplo, ya que has mencionado a España. España tiene 45 millones de personas, 15 millones más que nosotros. Hoy tiene 8.000 personas en unidad de cuidados intensivos. Nosotros no tenemos ni 8.000, ni 4.000, ni 2.000. Tenemos la capacidad máxima para poner a disposición es de 500 camas. ¿Qué tenemos que hacer para evitar llegar a usar todas las camas? Quedarnos en casa. Esa es la estrategia central de nuestra sociedad. Quedarnos en casa, alejarnos, tapaboca, lavado de manos. Se ha dicho que a nivel mundial hay un desabastecimiento de mascarillas, de ventiladores, respiradores, etcétera. ¿Eso también afecta al Perú? Pero por supuesto. En este momento nosotros... Sí nos hace falta entonces eso. Y nos va a seguir haciendo falta porque la epidemia que nosotros vivimos no termina el día 13. La epidemia va a continuar a lo largo del año. ¿Por qué? El gran avance que hemos dado es que si nosotros íbamos a tener como 1.000 casos en un periodo muy breve, en 2 o 3 semanas iba a presentar una montaña de pacientes llegando, con las medidas de protección social que hemos tomado, las medidas de contención social, esos 1.000 pacientes van a ser distribuidos a lo largo del año. Así el sistema va a poder manejarlos mejor con las camas que tenemos. Ahora, eso que iba a ser una montaña, ciertamente es una colina, pero necesitamos bajarla aún más, porque si no, nuestra capacidad instalada no va a poder asistir a todos aquellos que lo necesitan. Ahora, en ese sentido, ¿cuántos pacientes ya se están trasladando a las torres, ministro? ¿De qué, digamos, cantidad de personas hablamos?
Es muy dinámico porque también estamos dando de alta. Ayer hemos dado de alta como 160 personas. Entonces, en este momento, hasta el día de ayer teníamos 70 pacientes en Las Torres, pero tiene una capacidad instalada de 900 camas en Las Torres. Nuestras unidades de cuidados intensivos están siendo habilitadas a medida que transcurren los días y tenemos algunos problemas todavía para poder, por ejemplo, en ATE, expanderlo a su capacidad total. La capacidad total de ATE son 200 camas, ¿no? Nosotros hemos puesto 40 y el día de ayer hemos habilitado el desarrollo de tecnología local. Como no tenemos mercado, como no hay lugar donde ya se pueden encontrar los equipos que necesitamos, felizmente la Sanidad Naval ha desarrollado una alternativa tecnológica, la Universidad Católica también ha desarrollado otras alternativas que nos van a ser de mucha utilidad para poder habilitar nuestras camas. Ministro, no sé si podemos observar juntos la gráfica que es parte también de la estrategia del gobierno para, de alguna manera, ir frenando este avance que usted nos comenta. Esta es la curva que explicaba también el presidente Martín Vizcarra. Yo quiero que también podamos analizarla a raíz de las fechas, porque mucha gente veía al presidente explicar la curva, explicar que no estamos en el caso del pico, en este caso amarillo. Sí, sin embargo, muchos tomaban nota de las fechas, digamos, ¿no? ¿Hasta cuándo nos extenderíamos con medidas? Explíquenos, por favor, la estrategia del martillazo. Usted daba una entrevista además ahí de él, lo comunicó de alguna manera también el presidente con este gráfico. ¿Cómo es que se está actuando para frenar esa curva? Bueno, la amarilla es el gráfico que... El peor escenario, digamos. Donde no hubiésemos hecho nada, absolutamente nada. Si las medidas que el presidente Vizcarra tomó no se hubiesen tomado, nosotros hubiéramos tenido el gráfico amarillo y nos hubiese encontrado ciertamente con 100 camas de unidad de cuidados intensivos. Imposible. Hubiésemos tenido las imágenes de España, de Italia. El gráfico amarillo lo que refleja es que nosotros hubiésemos duplicado el número de casos cada 2 días. 1000 el día lunes, 2000 el día miércoles, 4000 el día viernes, 8000 el día domingo, y el siguiente martes, 16.000 y así sucesivamente. Imposible. Con las medidas denominadas el martillazo, que se dieron todas al mismo tiempo, cierre de aeropuertos, cierre de colegios, limitación de la movilidad, etcétera, etcétera, lo que hemos logrado es pasar de esa colina amarilla, de esa montaña amarilla, a esa colina verde. No sé si se ve verde, sí, pero es la segunda línea, ¿no es cierto? La más plana. La más plana, la segunda. Término que se usa. ¿Qué pasa? Durante ese tiempo nosotros estamos creciendo nuestra capacidad para poner camas. De 100 la estamos elevando hasta 500. Nuestro objetivo es llegar a 500 camas de unidad de cuidados intensivos. Pero es ese gorrito negro. ¿Qué significa eso? Que igual con el primer martillazo vamos a tener más gente llegando a los hospitales que las camas disponibles. Eso me parece válido y yo aquí lo complemento. Un periodista en un medio escrito pone, por ejemplo, y compara esta curva de Perú con la que pasa en Chile, o con la curva, digamos, chilena. Y dicen que en Chile, por ejemplo, tiene mucho más infectados que en Perú, más de 3.000, casi 4.000 infectados debería ser el día de hoy, pero solamente 22 víctimas fatales, 22 fallecidos. En nuestro país tenemos menos infectados, pero una mayor tasa, además, ni siquiera hablando solamente de números, de fallecidos. La tasa de Chile es 0.5, nuestra tasa, usted me corregirá, estamos en 8, en 9. Eso voy a explicar un ratito. A ver, permíteme solamente terminar la idea, ¿no? Porque tenemos esa diferencia, esa franja negra que se vio ahí, que vamos a tener más pacientes que camas y eventualmente van a suceder cosas como las que tú mencionas, ¿no? Que vamos a tener que decidir qué paciente entra y qué paciente no. Es que necesitamos el segundo martillazo. Lo que hemos logrado es que en vez de que se dupliquen cada 2 días, nuestros casos se duplican cada 5 días. 1000 casos el lunes. Ya no el miércoles 2000, sino el sábado 2000. Y de ahí, 5 días después, 4000. Eso es lo que hemos logrado. Nosotros necesitamos que los casos se dupliquen cada 8 días, claro, cada 10 días, prolongarlo aún más. Para prolongarlo más, tenemos que separarnos más. Para prolongarlos más, tenemos que lavarnos más. En ese prolongar más, ministro, y con eso termino lo del gráfico para pasar a otros temas que en realidad nos comentan mucho. El tema de las fechas. La gente dice, ok, el gobierno ha sido muy claro y ha extendido ya una vez la fecha de estado de emergencia.
12 de abril es para muchos día clave, sobre todo gente que tiene negocios, gente emprendedora, trabajadores independientes que no cobran ni el primer bono que ha salido aún. En fin, usted sabe que la realidad es muy dura afuera y la pregunta es, ¿qué va a pasar después del 12 de abril? Usted ha dicho en algunos medios, una cuarentena focalizada, ¿qué nos espera? Bueno, lo que esperamos con el 1.400.000 pruebas de campo que tenemos, las serológicas, esperamos aumentar nuestra capacidad diagnóstica a 12.000 pruebas diarias. Wow. Ahora de hecho, ya estamos en 2.500 moleculares. Hemos pasado de 500 días a un potencial de 2.500 moleculares, esas que requieren una gran tecnología. Pero ya hemos repartido 350.000 pruebas rápidas y vamos a seguir repartiendo. Los primeros en recibir la prueba rápida van a ser profesionales de la salud, del equipo de salud, que han pasado el reportaje ahora, policías y Fuerzas Armadas, que están en directo contacto. Pero sin evadir la pregunta, después del 12, ¿a qué nos enfrentamos? Por eso, como vamos a tener una capacidad de diagnóstico más precisa, esa foto va a ser más fina, vamos a poder. En Ayacucho, por ejemplo, el número de casos es bajísimo en este momento. ¿Podría levantarse la cuarentena? Claro, pero si nosotros empezamos a hacer los tests rápidos en Ayacucho de manera focalizada, podríamos detener el virus en ciertas zonas de Ayacucho. No parar todo Ayacucho, claro. No parar todo Huancavelica, sino focalizarlo en ciertas zonas. Okay. Ciertamente en Iquitos la historia es distinta. En Iquitos ya la epidemia se ha extendido en 2 o 3 lugares y ahí va a ser otra estrategia. De tal manera que no paremos Yurimaguas. En Yurimaguas no tenemos casos. Yurimaguas podría incorporarse a la economía. Claro. Pero esa es una teoría en este momento. ¿Por qué? Porque hemos formado un equipo con el Ministerio de Economía y el Ministerio de la Producción para ver qué actividades productivas tienen y pueden iniciar el 12 y qué actividades no van a poder, independientemente de nuestra voluntad. Por ejemplo, los aeropuertos y las fronteras van a estar cerradas. Más allá del 12 de abril. Es lo más seguro. O sea, incluso si nosotros abrimos con el peligro de que lleguen gente infectada, si la abriésemos para nosotros salir, otros países no nos aceptan. Claro. Estados Unidos está cerrado, Europa está cerrada, prácticamente toda Asia está cerrada. ¿Para qué vamos a abrir los aeropuertos? Estas medidas, digamos, en intensidad y gradualidad podrían extenderse hasta junio, entonces, por el gráfico que vemos, ¿no? Bueno, ¿es un cálculo? O sea, hoy día España ha decidido prorrogar 15 días más sus medidas de aislamiento. China abrió sus fronteras y las volvió a cerrar. Sería muy poco profesional de mi parte decirte vamos a hacer A, B, C y D, porque lo estamos evaluando todos los días. El tema de la prevención, muchos decían, y sobre todo hace ya algunas semanas, actualizando la información quizá no sea lo mismo, pero que las mascarillas eran el principal instrumento para prevenir el contagio, para evitar contagiar y ser contagiados. La pregunta es, porque ustedes ya como ejecutivo, como gobierno han anunciado que frente al desabastecimiento vamos a hacer mascarillas de tela, pero al mismo tiempo vemos videos en donde las mascarillas de tela no son lo mismo que las quirúrgicas. Explíquenos un poquito cómo vamos a hacer y cuál es la recomendación, porque hasta ahora la gente tiene la obligación de fuera de sus casas estar siempre con mascarilla. La recomendación para los trabajadores, la mascarilla es para aquellos que tienen la enfermedad, para que no la pasen a otra persona, y para aquellos que cuidan a las personas enfermas para no contaminarse, porque están constantemente con el virus. Los que no estamos en constante, o las personas que no están en constante exposición, no tienen por qué comprar mascarillas que usan los médicos, de las enfermeras, del equipo de salud, porque son de otra tecnología. Basta una barrera física, ¿no? Pero esta barrera física nosotros sacamos cómo hacerla y con qué material. No puede ser de cualquier material. Perfecto. Cumple esta función, cuando estornudo, detener a las partículas, digamos, las gotitas, la saliva, el moco, de volar. Y lo detiene. Esa es la función. Vamos a sacar 10 millones de mascarillas para ser distribuidas en poblaciones vulnerables, mascarillas reutilizables, reutilizables por 100 usos. Eso lo vamos a empezar a sacar a partir de la próxima semana, porque tienen un tamaño. ¿Quiénes las van a distribuir? Esperamos que a través de las redes del MIDIS inicialmente, ¿no? Como el MIDIS ha desarrollado una extraordinaria red de distribución, no solamente para el bono, eventualmente para los alimentos, y vamos a empezar a distribuirla. ¿Usando la base de datos del CISFO, el Sistema de Focalización del Sí, esa es una de las alternativas, pero también en personal de salud.
por ejemplo, hay personal de salud que no necesita la mascarilla de los que están en directo contacto con los pacientes. Vigilancia, la administración, ¿no? Puede usar esas mascarillas que son, y las familias que salen a comprar, para irse al mercado. La mascarilla tiene que ser y va a ser incorporada en nuestra cultura, créamelo, por largo rato. Por largo rato, meses hablamos en todo caso. No, quizás no. Y es una buena costumbre, creo yo, en ciudades especialmente donde los contactos, no solamente por el coronavirus, somos un país con altas tasas de tuberculosis, somos un país que tiene altas tasas de infecciones respiratorias agudas, que es la principal causa de muerte en el Perú. Justo le iba a preguntar, porque yo leía un poco su análisis sobre cómo no va a ser lo mismo regresar a la normalidad, ¿no es cierto?, aquí en Perú que en otros países, porque aquí en Perú para nosotros regresar a la normalidad es abrazarnos, besarnos, festejar cada vez que vemos a alguien, y la normalidad en China es saludarse con la mano. Entonces digamos que también nos va a costar o bien tener una nueva normalidad o regresar a lo de antes, que ni siquiera sabemos si sea posible. Claro, a mí me gusta mucho ir al estadio, me voy con mi hijo, ¿no? Es hincha de la U el ministro, perdónenme que bonita la infidencia, pero está en las redes sociales. Soy crema, pero sí, me gusta mucho ir al estadio y me cuesta imaginarme celebrar un gol crema y hacerlo sin abrazar a la mancha del estadio, ¿no? Esas cosas van a cambiar en nuestras vidas, ciertamente por un largo periodo, porque este virus, hasta que no tengamos una herramienta como una vacuna que de una vez por todas elimine la posibilidad de que nos contaminemos, cuando tengamos la vacuna volveremos a celebrar los goles como antes. A esperar con paciencia y buen humor, como decían mis Sí. papás. Ministro, una pregunta más que también me parece preocupa mucho a la gente y es la comida. Hay personas que están diciendo los supermercados van a cerrar, ahora que los domingos no se está abriendo, porque claramente los domingos no sale nadie de sus casas, de repente esto va a afectar a la industria alimentaria de alguna manera, vamos a, digamos, no quiero decirle cuco porque es una preocupación válida, pero sí hay un temor, a veces no siempre fundado, de que nos vamos a quedar sin abastecimiento de comida y siempre es bueno reforzar ese mensaje. ¿Cómo estamos? No hay desabastecimiento. Las cadenas tanto de producción como de abastecimiento han continuado. Las restricciones más bien son del mercado en el sentido de que se ha limitado en extremo el salir a hacer las compras, claro, digamos. Y allí, así como es difícil predecir cómo se va a comportar la epidemia de aquí en adelante, es difícil predecir cómo se va a comportar el mercado. Además hay que ver que parte importante de nuestra economía, de los consumidores, que antes estaban trabajando y ahora han visto reducidos sus ingresos, también está afectado. Toda la economía, toda la sociedad en su conjunto, y no solamente salud, ha sufrido una transformación que no nos permite hacer proyecciones sólidas. Estamos avanzando, error, ensayo, error, pero felizmente lo que hemos visto es que lo que hizo el presidente en su momento nos dio resultados. Y hoy día estamos esperanzados que con la ayuda del pueblo peruano podamos dar ese segundo esfuerzo para bajar más la curva, salir luego a la economía, salir luego a las calles de manera ordenada y eventualmente en algunos lugares retroceder, porque el virus se está expandiendo, ¿no? En otros lugares probablemente se abra y dependemos de la conducta de las personas. Pedirle a la gente que en todo caso sus compras normal, no hay ninguna necesidad de sobreabastecerse, no, en absoluto. Previendo en el futuro, eso de ser precavido, al contrario. No la hay, y de hecho ya está demostrado también de la experiencia. Sí. Antes de que se establecieran las medidas, la población salió, ciertos sectores de la población salieron y se llevaron medio supermercado en sus carritos, y hemos visto que durante más de 2 semanas. Llevamos más de 2 semanas, los mercados están abastecidos, los precios volvieron a su nivel, el limón se disparó, luego bajó y creo que por ese lado estamos seguros. Ministro, así como usted mencionaba que vamos a poder de repente levantar, y eso lo dijo el propio presidente Martín Vizcarra, levantar gradualmente esta cuarentena o estado de emergencia a partir del 12 de abril, ¿cree usted que todavía hay espacio para endurecer más hasta estas fechas, más bien las medidas, de caso la gente siga incumpliendo el estado de emergencia? Endurecer seguramente en algunas zonas muy críticas, ¿no? Su primera evaluación, por ejemplo, de que hombres y mujeres, yo sé que vamos recién el tercer día, ¿no? Pero hombres y mujeres que estén saliendo de manera diferenciada. Bueno, nosotros tenemos un equipo de prospectiva conformada por epidemiólogos, estadísticos que están trabajando
Y yo he hecho la pregunta ayer, un poco preparándome para esta entrevista, pero recién vamos a evaluar el impacto de esta medida dentro de 6 días, ¿no? Ciertamente nosotros estamos incorporando nuevas tecnologías para ver dónde se concentra la mayor cantidad de la población, pero dentro de 6 días, si me invitas, te voy a poder decir. Por supuesto, siempre las cómo puertas cómo es que vamos en los resultados de este segundo martillazo. Pero va a haber martillitos, eso sí. En el futuro se acaba y va a haber martillitos en algunas zonas, probablemente Piura, probablemente Tumbes, probablemente Iquitos, no porque la sociedad se esté comportando mal, sino porque tenemos una epidemia que se está comportando de una manera en 3 zonas y vamos a tener que usar 3 distintas estrategias, ¿no? Digamos que no es un castigo, en todo caso no. la gente lo dice, no nos van a jalar las orejas en el siguiente mensaje el presidente Vizcarra, no necesariamente es eso. Bueno, en algunos lugares, como tú lo has visto en las imágenes, hay gente que no considera esto como un problema serio y nos pone a todos en peligro. Pero una vez que el virus esté instalado en una comunidad, hay que cuidarse de él, porque es muy rápido, se mueve entre la gente. Por eso hemos sacado una aplicación telefónica que va a permitir identificar qué barrio tiene el virus. Si tú vas a tu barrio, regresas a tu casa, prendes tu aplicación y uy, ya tengo el virus en el barrio, ¿qué haces? No, me cuido con mayor razón. Con mayor razón. Algo menos. Sales menos, con ya miras a todos con sospecha. Claro, ¿Quién será? ¿No? ¿Quién será? Entonces eso alerta. Claro. Y la alerta es buena. No estamos tratando de generar pánico, sino alerta. Porque el virus ya no está en China, ya no está en Estados Unidos, ya no está en Ecuador, ya no está en Piura, ya no está en Lima, en Surco. Está aquí, en el barrio, en la calle. Usted menciona Ecuador, pero quiero hablar del Perú, solamente para mencionar, digamos, la tragedia de haber visto imágenes en donde la gente recoge sus muertos de las calles. Las imágenes que nos han llegado, en realidad, nosotros tenemos a nuestro canal aliado Ecoavisa, son brutales, son muy fuertes. Y la pregunta es, ¿qué va a ocurrir acá con el protocolo para los fallecidos? Se lo pregunto porque hay mucha preocupación. Usted mismo ha dicho ya la gente no va a poder despedirse de sus seres queridos como antes. Hay un protocolo de cremación, pero al mismo tiempo también los errores o las dificultades, diría yo, en el diagnóstico nos están de alguna manera poniendo complicaciones al momento de determinar causas de fallecimiento. ¿Y qué se hace después de que la persona fallece? No vamos por errores diagnósticos o por dificultades en hacer el diagnóstico, vivir una situación en que el fallecido o la fallecida sea tratado de manera indigna y sin respeto. Esas imágenes no las vamos a ver en el Perú o no las queremos ver y hacemos todo el esfuerzo. Nosotros hemos formado un equipo especial para tratar de manera humana a nuestros fallecidos y a nuestras fallecidas. Y esto tiene 4 elementos. Primero, el protocolo. El protocolo establece claramente lo que hay que hacer. Estamos capacitando a nuestro personal en todo el país para que no tenga dudas de cómo proceder. Porque a veces hay dudas. ¿Viene el fiscal o no viene el fiscal? ¿Viene la policía o no viene la policía? ¿Lo levanto o no lo levanto? ¿Lo muevo o no lo muevo? Todo eso se está capacitando. Segundo, estamos invitando a los líderes religiosos del país para que acompañen a nuestros compatriotas, a nuestras compatriotas que son creyentes, nosotros somos un pueblo creyente, para que nos acompañen en este momento especial. Así como no nos podemos abrazar hoy, no nos podemos besar, tampoco no nos vamos a poder despedir como nos despedíamos a nuestros seres queridos antes. Va a ser una despedida distante. Entonces necesitamos a nuestros líderes religiosos. También vamos a movilizar un grupo de profesionales de la salud mental para acompañar el duelo. Y en cuarto lugar, estamos tratando de que también haya un acompañamiento legal para que todos los temas legales que circulan, están relacionados al fallecimiento puedan ser tratados adecuadamente. Ministro, perdóneme que entre en detalle, pero es importante porque nos llegan casos, nos llegan videos y también es importante que la prensa lo difunda, este protocolo. Usted me dice que están capacitando a ver si acude el fiscal, no acude el fiscal, cuál es el rol de la policía. Sí. Si nos pudiera responder específicamente eso también. Mire, por ejemplo, el día de ayer tuvimos dificultades en el manejo de un paciente que falleció por coronavirus en Huancavelica, ¿no? Ciertamente la población teme el virus y que sea un foco de contagio. Entonces hubo dificultades para levantar el cadáver y para luego, como no hay crematorio en Huancavelica, en muchos lugares,
La segunda opción que presenta el protocolo es inhumarlo en ciertas condiciones. El cadáver tiene que estar adecuadamente en un cofre sellado y se lleva al cementerio local. Pero hubo dificultades porque la gente teme que ese cadáver nos va a contaminar a todos. El cadáver ya no va a contaminar a nadie. Una invitación a los alcaldes, a las beneficencias, puede ser, no, de hecho es, los invito a identificar una zona de sus cementerios donde podamos poner estos cadáveres, estos fallecidos, de manera digna. Ellos parten de nuestro planeta, de nuestra tierra y de nuestros hogares y quieren un lugar donde descansar. Identifiquen ese lugar. Ese cuerpo no les va a generar ningún contagio, ningún problema sanitario, así que la población puede estar tranquila por ello. Nosotros tratamos un caso durante la semana, en 90 Mediodía particularmente lo tuve que exponer y fue preocupante porque hubo un paciente que se realizó un primer hisopado que salió negativo. Lamentablemente su evolución fue desfavorable, se hizo un segundo hisopado y él fallece antes de conocer el resultado. Por eso decía un poco las dificultades del diagnóstico. Entonces, cuando se conoce el resultado, toda una funeraria se había movilizado para retirar este cuerpo, ¿no es cierto?, en un ataúd, la familia estaba en duelo y en eso sale el resultado del segundo hisopado positivo. ¿Qué va a hacerse también para de alguna manera proteger a funerarias, a personas que hayan podido tener en contacto digamos, con este tipo de personas fallecidas y para que no ocurra lo que está ocurriendo en Ecuador, ¿no? Precisamente que usted nos dice y nos asegura no va a pasar aquí? Claro, en esos casos es preferible, y así lo hemos señalado en el grupo humanitario de manejo de las personas que fallecen, es preferible pecar por exceso que por defecto. Es mejor que estos pacientes que han presentado síntomas sospechosos y que no tienen diagnóstico definido y que no haya, y certificadamente no hayan muerto de manera violenta o asesinados y luego abandonados en algún lugar, probadamente que tengan la sospecha, se trate como si fuera coronavirus. Y tomen todas las precauciones para que no se infecten por el manejo de un cadáver. Protegidos y con los recursos para sellar el cadáver y luego proceder a su cremación o inhumación, como usted ha mencionado, en los lugares donde no haya. La segunda pregunta creo que es sobre las funerarias. De alguna manera esta industria, negocio, no lo sé, pero ¿cómo se les va a proteger también a ellos, ¿no? Bueno, el protocolo dice cómo se debe proteger. Nosotros estamos viendo la posibilidad de entregarles equipo de protección. Es normalmente el personal de salud y el de las Fuerzas Armadas el que va a hacer el procedimiento de levantamiento del cadáver y luego entregárselo a la funeraria. En el caso que no existiese esa posibilidad, hay que proteger a los trabajadores de las funerarias. Para terminar, ministro, en todo caso, un mensaje a la gente, bueno, en medio de todo esto que ya nos ha ido explicando, de lo que se viene en los próximos días. Hay quienes dicen, además, hoy domingo, que no sale, y no lo tenemos claro, si usted nos lo adelanta, sería increíble. Vamos a tener mensaje del presidente Martín Vizcarra hoy o no. El domingo pasado, entiendo, hicieron un balance de lo que fue esta primera etapa de la cuarentena. No sabemos muy bien, entiendo, hoy día podría haber Consejo de Ministros también. Bueno, el Consejo de Ministros es permanente, digamos. O sea, yo estoy siempre al llamado y es posible que nosotros tengamos una reunión. A veces no es todo el Consejo de Ministros, a veces solamente aquellos directamente involucrados con el manejo de la epidemia. A veces termina, bueno, la mayor parte de los casos termina con un mensaje. El domingo pasado no, porque se tenían que evaluar medidas. Justo entrábamos a los 13 días. Correcto, se tenían que evaluar estas medidas. El presidente decidirá al mediodía si sale con el mensaje a la nación o no. Eso yo no lo puedo adelantar, no está dentro de mis... no está acordado aún, digamos. No está acordado, pero en todo caso yo aprovecho esta entrevista para poder invitar a la población a... Tenemos poco tiempo más para hacer nuestra tarea. Así como se ha hablado de los héroes de la salud que están en la primera línea, ustedes también pueden ser héroes y heroínas de la salud. Su tarea es dura, es igualmente sacrificada, quedarse en casa y seguir las medidas del cuidado. Ponerse su mascarilla si van a salir y al retornar de la calle, lavarse las manos con agua y con jabón por 20 segundos. Mantener la distancia cuando hagan la cola. Esas son las 4 cosas que ustedes tienen que hacer. Ayudan mucho. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo tremendo en el Ministerio de Salud y el Salud, las Fuerzas Armadas, policiales, incluso las clínicas privadas, y contamos con ustedes. Ayúdenos, por favor.
Muchísimas gracias, ministro, por estar aquí, por el importante mensaje. Y venimos siguiendo, por supuesto, la labor desde su cartera, desde el Ejecutivo, y estar atentos también a estas conferencias presidenciales. Muchísimas gracias. Muchas gracias.